Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para que juntos compartamos el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando de la salvación de Jehová y hacíamos varios puntos donde vamos a exponer, en primer lugar, la doctrina. Vamos a comenzar entonces con esta exposición. La doctrina de que la salvación es del Señor o de Jehová. Hemos de entender por esto que toda la obra por la que los hombres son salvados de su condición natural de pecados y ruina, trasladados al reino de Dios y hechos herederos de eterna bienaventuranza, es de Dios y solamente de Dios. La salvación pertenece al Señor. Así pues, consideraremos en primer lugar que el plan de la salvación es enteramente de Dios. Ningún intelecto humano ni ninguna inteligencia creada ayudó a Dios en el plan de la salvación. Él lo ideó y Él lo llevó a cabo. El plan de la salvación fue discurrido antes de que existieran los ángeles, antes de que el sol lanzara sus rayos a través de las tinieblas, cuando el inexplorado éter aún no había sido agitado por las alas de los serafines y cuando la solemnidad del silencio todavía no había sido turbada por las canciones de los ángeles. Dios, previendo que el hombre caería, trazó el plan por medio del cual lo salvaría. Él no creó a los ángeles para consultarles, no, todo lo hizo Él. Verdaderamente podríamos hacernos la pregunta, entonces, ¿a quién pidió consejo? ¿Quién fue su guía cuando planeó la gran obra arquitectónica del Templo de la Misericordia? ¿A quién consultó cuando cavó los pozos del amor para que de ellos manara la salvación? ¿Quién fue su ayudador? Nadie. Él solo lo hizo todo. Y en efecto, si los ángeles hubiesen existido entonces, no podrían haberle ayudado, porque fácilmente podemos suponer que si aquellos espíritus se hubieran reunido en solemne cónclave y Dios les hubiese planteado la siguiente cuestión: el hombre se rebelará y sabed que he de castigarle, mi justicia inflexible y severa así lo exige, pero yo tendré misericordia. Y si Dios hubiese hecho la siguiente pregunta a los poderosos escuadrones celestiales: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden cumplirse las demandas de la justicia y no obstante reinar la misericordia? Los ángeles hubieran guardado silencio hasta hoy. Ellos no podrían haber inspirado el plan. Hubieran escapado a su angelical intelecto el concebir la forma en que la justicia y la paz podrían encontrarse, y el juicio y la misericordia besarse. Dios lo ideó porque sin Dios no hubiera podido idearse. Es un plan demasiado maravilloso para ser el producto de cualquier mente, excepto de aquella que luego supo llevarlo a cabo. La salvación es más antigua que la creación. ¿Saben por qué? Porque pertenece a Jehová. Y así como fue del Señor en su planteamiento, también lo fue en su ejecución. Nadie ha ayudado a proveer la salvación. Dios lo ha hecho todo Él solo. El banquete de la misericordia es servido por un único anfitrión, un anfitrión que es el dueño de los millares de animales en los collados. Nadie aportó ni un bocado a tan real banquete. Él solo lo sirvió todo. El regio baño de la misericordia donde las almas son lavadas fue llenado por las venas de Cristo. Nadie más aportó ni tan siquiera una gota. Él murió en la cruz y Él solo hizo la expiación. No hubo sangre de mártires que se mezclara en aquel torrente, ni sangre de nobles confesores y héroes de la fe que desembocara en el río de la expiación. Todo su caudal manó de las venas de Cristo y de ningún sitio más. Él lo hizo todo completamente. La expiación, mis amigos, es la obra de Jesús sin ayuda de nadie. En aquella cruz veo a aquel hombre que ha pisado solo el lagar. En aquel huerto contemplo el solitario conquistador que vino a la lucha sin ayuda, cuyo brazo trajo salvación y cuya omnipotencia lo sustenta. Mis amigos, la salvación pertenece a Jehová. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo ha provisto todo. Hasta aquí todos hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Pero me temo que a partir de ahora divergiremos un poco. La salvación pertenece al Señor y en su aplicación, no, dice el arminiano, no es así. La salvación es del Señor en cuanto Él hace por el hombre todo lo que puede, pero hay algo que éste debe hacer, porque si no, perecerá.
Y entonces he aquí el camino arminiano de la salvación. La semana pasada me vino a la memoria esta misma teoría cuando hacía una visita y hallándome solo a la ventana por la que intentó evadirse un personaje de desgraciada y perversa memoria, por la guía me enteré de que todo estaba previsto para su fuga. Sus seguidores lo tenían todo preparado para ayudarle a cruzar el país y llegar a la costa donde un navío lo esperaba para llevarle a otras tierras. Me estoy refiriendo a la huida de un rey importante de Europa. Todo estaba listo para su huida, pero quedaba precisamente la circunstancia más importante de la batalla. Todo había sido preparado, pero él tenía que hacer el resto. Tenía que salir por la ventana, cosa que al no poder hacer por ningún medio, desbarató por completo los planes de sus amigos, haciéndolo todo inútil. Y así ocurre con el pecador. Si Dios ha preparado todo lo necesario y solamente requiere de él que salga de la prisión, allí permanecerá para toda la eternidad. ¿No está el pecador por naturaleza muerto en el pecado? Y si Dios le exige que se autorresucite para después él hacer el resto, verdaderamente, mis amigos, no tenemos por qué estarle tan agradecidos como habíamos creído. Porque si requiere de nosotros algo tan importante y nosotros lo podemos hacer, es lógico que también podamos hacer todo lo demás sin su ayuda. Uno de los milagros extraordinarios que los romanistas han inventado se refiere a San Dionisio, de quien cuenta la falsa leyenda que una vez le hubieron cortado la cabeza, anduvo con ella en las manos 2000 millas. Pero como dijo alguien agudamente, las 2000 millas no tienen importancia alguna. Lo verdaderamente difícil es dar el primer paso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Una vez se ha dado el primer paso, lo demás puede hacerse fácilmente. Si Dios exige del pecador muerto en pecado que dé el primer paso, exige precisamente lo único que hace la salvación tan imposible bajo el Evangelio como bajo la ley, puesto que el hombre es tan incapaz de creer como de obedecer y tan impotente para venir a Cristo como para ir al cielo sin él. El poder ha de serle dado por el Espíritu. Está muerto en pecado y el Espíritu es el único que puede vivificarle. Las transgresiones atan sus manos y traban sus pies y habrá de ser el Espíritu que puede vivificarle. Dios será el que quite las barras de hierro de la ventana permitiéndole escapar para que no fallen todos los preparativos. Y si no es así, el preso perecerá tanto bajo el Evangelio como bajo la ley. Yo dejaría de predicar si creyera que Dios, en cuanto a la salvación, exige del hombre algo que ya él anteriormente no se haya comprometido a realizar. Porque ¿cuántos hay de la peor condición que están frecuentemente pendientes de mis labios? Hombres cuyas vidas han llegado a ser tan terriblemente perversas que cualquier boca decente rehusaría hacer una descripción de su carácter. Quiero que lo dejemos allí hoy y mañana continuamos hablando al respecto de la salvación. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.